Hace mucho, mucho tiempo, en la tierra de Israel, dos pueblos enemigos se preparaban para la guerra. A un lado, el ejército de Israel, liderado por el rey Saúl. Al otro, los temibles filisteos, guerreros duros y expertos en la batalla. Ambos ejércitos se encontraban frente a frente, separados por un gran valle llamado Elá. Pero ningún hombre se atrevía a avanzar. Porque desde el campamento filisteo bajaba cada mañana un solo guerrero. Un gigante. Se llamaba Goliat. Medía casi 3 metros. Llevaba una armadura de bronce que cubría todo su cuerpo. Su escudero caminaba delante de él, arrastrando un escudo enorme. Y cada día, 2 veces al día, Goliat bajaba al valle y gritaba con voz de trueno: «Israelitas, no hace falta una guerra entre tantos. Enviad a un solo hombre a luchar conmigo. Si me vence, seremos vuestros siervos. Pero si yo lo derroto, vosotros serviréis a los filisteos». 40 días duró ese desafío. Y durante 40 días, ningún israelita se atrevió a enfrentarse a él. Todos huían al escuchar su voz. El miedo había paralizado al ejército. Pero en una aldea llamada Belén, un joven llamado David cuidaba las ovejas de su padre. Era el menor de 8 hermanos, y mientras sus hermanos mayores estaban en la guerra, él se quedaba en casa, tocando el arpa, escribiendo canciones y protegiendo el rebaño. No era soldado. No tenía espada ni escudo. Pero tenía algo más fuerte, una fe profunda en Dios. Un día, su padre le pidió que llevara comida a sus hermanos y averiguara cómo estaban. David obedeció, cargó pan, grano tostado y quesos, y partió hacia el campamento. Cuando llegó, el ejército se preparaba para otra jornada de espera. Y justo entonces, Goliat volvió a bajar al valle. David lo vio y lo escuchó desafiar a Israel, tal como lo había hecho todos esos días. Pero mientras todos se escondían, David se quedó de pie, mirando con el ceño fruncido. ¿Quién es ese filisteo para insultar así al ejército del Dios viviente?, preguntó. Los soldados se rieron. Es Goliat, el terror de Israel. Nadie puede con él. Pero David no se rió. Yo lo venceré, dijo. Algunos pensaron que era una broma. Otros se burlaron. Uno de sus hermanos incluso se enfadó con él, pensando que había ido a presumir. Pero las palabras de David llegaron a oídos del rey Saúl, que lo mandó llamar. Cuando David se presentó ante el rey, éste se sorprendió al ver que era solo un joven. Cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, venía un león o un oso y se llevaba una oveja. Yo lo perseguía, lo golpeaba y le arrebataba la presa. El mismo Dios que me libró del león y del oso, me librará de este filisteo. Saúl lo miró en silencio, impresionado. Y finalmente le dijo: Ve. Y que el Señor esté contigo. Le ofreció su armadura, pero David no podía ni caminar con ella. Era demasiado grande y pesada. Tomó su cayado de pastor. Escogió 5 piedras lisas de un arroyo. Guardó una en su zurrón. Y sujetó su honda en la mano. David bajó solo al valle. El ejército de Israel lo observaba con incredulidad. Los filisteos lo miraban con burla. Y Goliat, al verlo acercarse, se rió con desprecio. ¿Acaso soy un perro, que vienes a mí con un palo? Pero David no retrocedió. Le respondió con voz clara: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. Goliat, enfurecido, avanzó hacia él. David corrió también, sacó una piedra, la puso en la honda y la hizo girar rápidamente sobre su cabeza. Y lanzó. La piedra voló por el aire. Y se clavó justo en la frente del gigante. Goliat se tambaleó, y cayó de bruces al suelo. David corrió, tomó la espada del propio Goliat, y lo venció por completo. Los filisteos, al ver que su campeón estaba muerto, huyeron aterrados. Aquel día, David pasó de ser un pastor desconocido a un héroe de su pueblo. Pero su verdadera fuerza no estaba en sus manos, sino en su corazón. Porque mientras todos vieron un gigante imposible de vencer, David vio una oportunidad para demostrar que con fe, coraje y confianza en Dios, ningún enemigo es demasiado grande.
Y así fue como el niño que cuidaba ovejas se convirtió en el joven que derrotó al gigante. Una historia que ha cruzado los siglos. Para recordarnos que el valor no se mide en espadas, sino en la fe con la que se enfrenta la vida. Gracias por acompañarnos en esta historia de fe y esperanza. ¿Te ha gustado? Entonces dale like, compártelo y suscríbete al canal para no perderte los próximos cuentos que tocarán tu corazón. Esto es Cuentos con Fe, donde cada historia nos acerca un poquito más a Dios. ¡Hasta la próxima!